Buenas tardes, queridos amigos que nos siguen a través de nuestras plataformas. Mi nombre es Cristian Pareja Mujica, coordinador académico del Instituto de Capacitación Jurídica, y a nombre del ICJ les damos una cordial bienvenida. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Fabio Ruesta Otoya, quien nos brindará una interesante entrevista sobre el cuidado de las áreas verdes urbanas para un ambiente sano. El doctor Fabio Ruesta es abogado por la Universidad de Piura. Cuenta con un posgrado en programa de segunda especialidad de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 5 años de experiencia en el sector y actualmente es abogado asociado del área ambiental del estudio Filippi Preto Carrizosa Ferrero du Uría. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Cristian? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, doctor, tenerlo entre nosotros. Es muy importante la presencia. Usted nos ayudará a responder una serie de preguntas muy importantes para nuestra comunidad jurídica ICJ. Me gustaría empezar con una pregunta bastante fundamental, que es, ¿cuál es el rol que cumplen las áreas verdes en zonas urbanas? Sí, es una excelente pregunta. El primer rol que cumplen es ayudarnos en la lucha contra el cambio climático. Como sabes, el cambio climático se produce por las emisiones de carbono que generamos nosotros los humanos con las actividades. Eh, y justamente las áreas verdes, que incluyen árboles y todo tipo de plantas, utilizan ese dióxido de carbono, esas emisiones de carbono, para poder vivir, para su proceso de fotosíntesis. Entonces, es por eso que a mayor cantidad de áreas verdes se empezará a combatir de mejor forma el cambio climático. Lamentablemente, las ciudades son el 3% del área del planeta, pero paradójicamente producen el 70% de las emisiones de carbono que generan el cambio climático. Entonces, estamos produciendo mayor contaminación de la que ayudamos a combatir a través de las áreas verdes, ¿no? Y el segundo rol es el tema de prevención ante desastres naturales, ¿no? La vegetación actúa como barrera, por ejemplo, cuando un río está cerca de un desborde, usualmente la vegetación circundante actúa como la primera barrera, lo cual no ocurre si, por ejemplo, la población ha removido toda esa vegetación hasta lado, todos esos árboles para instalar negocios o alguna otra actividad, ¿verdad? Eh, y es eso, son esos dos roles fundamentales. Y yo le agregaría un tercero, aunque bueno, no soy especialista en la materia de psicología y salud mental, pero ciertamente las áreas verdes son un foco que promueven el deporte, la actividad física, la relajación, simplemente el caminar con los chicos en la tarde. Eh, entonces, ciertamente aportan una buena cuota a la salud mental de nosotros, especialmente en estas épocas de pandemia, ¿no? Y confinamiento. Excelente, doctor. Concuerdo con usted. Realmente es un espacio muy necesario actualmente para la sociedad en general. Me gustaría preguntarle, doctor, en su experiencia, ¿cuáles son los principales factores por los que en Lima son insuficientes las áreas verdes? Yo creería, en primer lugar, que es un tema de planificación municipal. Lamentablemente, las municipalidades, no todas son las que priorizan el cuidado de las áreas verdes, no todas invierten en parques y jardines. Eh, y esto va muy de la mano con el tema de que no siempre los contribuyentes pagan sus arbitrios, ¿verdad? Entonces, digamos, es una situación de desatención por parte de la municipalidad, pero también una falta de presupuesto que no siempre les es atribuible a las municipalidades, ¿no? Pero sí, es verdad que existe mucho contraste entre algunos distritos respecto de otros eh, en lo que respecta al cuidado de sus áreas verdes. Y la segunda causa de este descuido es probablemente la conducta de los ciudadanos, ¿no? Estamos acostumbrados a botar papeles en la vereda de la pista y especialmente en las áreas verdes, aunque a 5 metros o 1 metro de nosotros está un tacho de basura. Entonces, esa segunda
también es una gran causa de este descuido de las áreas verdes en todos los distritos, ¿no? Muy interesante, doctor. Nos hacen llegar una pregunta de nuestra comunidad jurídica ICJ, el cual es, ¿por qué cree usted que en las agendas políticas de políticas públicas no se le da la suficiente importancia a a estas directrices para impulsar el cuidado de las áreas verdes en diversas municipalidades o a nivel nacional? Bueno, ciertamente existen unas políticas destinadas a atender estos temas de áreas verdes, ¿no? Así como existen políticas para atender otros frentes, ¿no? Pero, por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima y cada municipalidad distrital tienen planes estratégicos destinados y además partidas presupuestarias para este tema. Pero lamentablemente, pues no es la prioridad. Eh, Hay distritos que por fuerza tienen que privilegiar la seguridad ciudadana, por ejemplo. Hay distritos que por fuerza tienen que privilegiar las obras públicas, cuando en realidad no debería tener que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Debería aportarse a la construcción y mantenimiento de áreas verdes acompañada de una concientización a la población, eh, pero esto no ocurre, ¿no? Por las razones que acabo de decir. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que me gustaría hacerle es, debido a esta pandemia actualmente, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta este sector vulnerable, ¿no? El cuidado de las áreas verdes, sobre todo en Lima Metropolitana. Bueno, el primer desafío que creo que no solo enfrentan las municipalidades, sino todos nosotros, es el tema de la generación de residuos que son nuevos para nosotros, ¿no? Antes de marzo del 2020, tú y yo en nuestras casas no generamos residuos de mascarilla, ni guantes, ni muchas botellas de alcohol, y etcétera, ¿no? Eh, Residuos de las botellas de lejía, por ejemplo, tampoco. Entonces, esta pandemia nos pone frente a una nueva a generación de nuevos residuos y además ante una nueva frecuencia en esta generación. Es decir, no es una mascarilla cada 3 meses que se genera de residuo en la casa, ¿no? Sino que si son descartables, muy probablemente sea una diaria o dos diarias, en fin. Entonces, el problema es que no estamos acostumbrados a manejar estos residuos, como no estamos acostumbrados a manejar ningún otro tipo de residuo. Entonces, también caen en ese mal manejo de ser botadas en la calle como cualquier desperdicio fuera de un tacho de basura. Y yo creo que ese tendría que ser el primer desafío que cada uno tendríamos que ponernos, ¿no? A nivel personal. Y bueno, respecto a las restricciones de la pandemia, este tema de las fases no ha permitido tener claridad sobre si realmente hay una prioridad como servicio público de mantenimiento de áreas verdes eh, para que permanezca, ¿verdad? Sino que más bien hay un temor generalizado para salir a la calle, ¿no? Eh, y bueno, valgan verdades, si no se ha priorizado antes de la pandemia, pues ahora con la pandemia que hay mayores frentes que atender, especialmente de salud pública, pues mucho menos se va a priorizar. Interesante punto de vista, doctor. Realmente esta pandemia nos ha hecho cambiar los hábitos de vida de todos, de toda la sociedad en general. Finalmente, doctor, y sobre este último punto, en su experiencia, ¿qué mensaje nos deja sobre el cuidado de las áreas verdes urbanas? Yo creo que podríamos empezar a aportar nuestro granito de arena a cada uno de nosotros, porque la verdad es que estamos acostumbrados como ciudadanos a esperar que el cambio venga de arriba, ¿no? O sea, esperar el gran cambio generacional, echarle la mochila a los políticos, al gobierno, a las municipalidades, pero no nos ponemos a pensar qué podemos hacer nosotros para aportar en este cambio, ¿no? En el aspecto de áreas verdes y en otros cambios. Pero en lo que respecta a áreas verdes, yo pienso que podemos empezar con la educación desde casa, por ejemplo, enseñándole a nuestros hijos que si es que vamos por la calle y estamos comiendo un helado
y nos generamos un desperdicio de la envoltura del helado o de una golosina o de una galleta o lo que fuere, y no tenemos un tacho de basura cerca, porque la verdad es que no los hay, entonces enseñarles a nuestros hijos a que no nos va a hacer ningún daño guardarlo por un momento en el bolsillo hasta que un poco más allá o al regresar a casa encontremos finalmente un tacho de basura. Y de esa manera, esa golosina, ese desperdicio ya no va a estar contaminando, sino que va a estar en el lugar en el que debe estar, que es un tacho de basura. Entonces, yo creo que ese tipo de educación cívica es la que podemos aportar nosotros desde casa y empezar predicando con el ejemplo, ¿no? Creo que eso es un tema muy importante y lo más importante de esto es que está a nuestro alcance. No dependemos de nadie más, sino solamente de nosotros mismos. Muchas gracias, doctor. Interesante reflexión. Estamos seguros que nos ayudó a aterrizar cuestiones tan importantes para nuestra comunidad jurídica ICJ. Esperamos contar con usted en una futura oportunidad. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Por supuesto, Cristian, encantado y muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias.